Bueno, pues buenos días o buenas tardes, perdón. Muchas gracias por venir, la verdad, en un evento que hemos organizado medio improvisado, que ahora os contaremos por qué. Y nada, yo soy Jordi Patau, del Club de los Viernes de aquí de Barcelona. Para los que no nos conozcáis, somos el club, un club que defiende el ideario liberal. Ya tenemos 5 años de existencia, somos casi 500 socios por España y aquí en Barcelona somos un pequeño grupo, de los que hay algunos hoy por aquí, que bueno, vamos organizando actos, haciendo actividades y bueno, intentamos en la medida de lo posible en este ambiente hacer un poco de ruido y que se nos oiga. Hoy nos hace muchísima ilusión tener a Fernando. Fernando fue la primera persona con el club que vino en Barcelona y bueno, la verdad que es muy querido en el club, es socio de honor del club encima, o sea, una maravilla y bueno, nos hace mucha ilusión poderlo tener de vuelta. Quizá no hace falta presentarle, pero doy 4 pinceladas. Fernando es licenciado en Historia Contemporánea, ejerce de periodista, escritor y columnista. Ha estado en platós desde Intereconomía a la Tuerca, o sea, has cubrido todo el abanico. Estuvo un año en la Universidad Francisco Marroquín y actualmente presenta el podcast La Contracrónica, que supongo que todos lo conocéis, pero que si no lo conocéis es imprescindible que lo hagáis ya. Un podcast diario y del líder, yo creo, en temas de política en España, ¿no? Y que vale mucho la pena. Y es la primera autoridad nacional, además, en perroflautología, y miembro de la academia que tú mismo has fundado. Presidente, ¿no? Creé yo la disciplina. Es verdad. Bueno, pues comentábamos, el motivo de esta charla es que vivimos en tiempos un poco complejos por muchos ángulos, no voy a entrar en detalle, pero cuando parecía que nos iba a arrollar el tsunami de la ideología de género, de lo políticamente correcto y de los millennials indignados, pues de repente, como sin que nadie se lo esperara, hace un par de semanas, el socialismo pierde en Andalucía. Y no solo pierde el socialismo, sino que entra Vox a reventar, ¿no? Lo que llaman, pues algunos llaman pues la extrema derecha, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de eso. Con lo cual nos deja a todos alucinados y en algún sentido un poco esperanzados, pero en cualquier caso muy sorprendidos. Y bueno, aquí fue como se nos ocurrió con Lane decir, oye, algo tenemos que hacer, alguien que nos venga a explicar esta situación tan extraña y tan sorprendente y pensamos que Fernando nos podría dar un repaso a esta situación y su punto de vista y que sería muy, muy interesante. O sea que sin más, muchísimas gracias a todos por venir y Miguel, si quieres presentar Lane. Bueno, primero de todos, agradeceros que hayáis venido y sobre todo agradecer la presencia de un ponente como Fernando aquí, nos honra mucho a todos. Quisimos hacer esta conferencia y lo hablamos con Jordi porque creemos que es un momento en el que, como ha dicho él, las elecciones de Andalucía han dejado el reflejo de cómo algunos medios de comunicación tratan a una parte del electorado político como extremo y a otro parece que no lo tratan como extremo e incluso llevan mucho tiempo dentro del Parlamento español y nadie se escandaliza incluso con ideologías y con ideas anticonstitucionales y que por supuesto son extremistas, ¿no? Entonces pensamos en una persona que realmente es un buen conocedor de este tema como es Fernando. Entonces también desde la ANE, desde la Asamblea Nacional Española, que hemos nacido hace poquito, nos presentamos precisamente en este local el 11 de noviembre del mes pasado, pues una de las funciones que tenemos es, digamos, luchar contra los populismos, ¿no? ¿Qué mayor populismo hay que sino que el de la extrema izquierda, ¿no? Nace de una idea en la que parece que tiene muy buenas intenciones, pero no deja de ser una idea extrema y que al final, pese a que la ideología comunista quiere ir contra el capitalismo, nació con el dinero de Friedrich Engels, pagándole a Marx para que pudiera hacer esto, ¿no? Pero dando esta pequeña pincelada y ya dejando al verdadero ponente, que es el que tiene que exponernos mejor las cosas, decir cómo en Cataluña ha evolucionado un poquito el pensamiento político y cómo el nacionalismo ha derivado en los últimos años en un nacional bolchevismo en el que la extrema derecha, con Quim Torra a la cabeza
y la extrema izquierda, con los CDRs también a la cabeza, han unido uno de los peores cócteles extremos que pueda haber, ¿no? Ese nacionalbolchevismo actual que parece que se está poniendo de moda, pero hemos de evitar que el populismo nos dañe y sobre todo que dañe una región tan bonita como Cataluña y sobre todo un país tan bonito como España. Así que sin más, le doy la palabra a nuestro ponente y muchas gracias por venir a todos. Pues muy buenas tardes, noches, porque se nos ha echado la noche ya, estamos a 18 de diciembre y eso se nota. Bien, muchas gracias por haber venido. A mí venir a Barcelona me encanta, es una ciudad a la que vengo por gusto y suelo venir como mínimo 1 o 2 veces al año, por el puro gusto de pasear por la ciudad, que es una auténtica maravilla. Es como supongo que sabréis los que escuchéis La Contracrónica, yo soy madrileño y precisamente por eso me gusta mucho Barcelona. Bien, desde hace unos 15 días, 16 exactamente, en España no se habla de otra cosa más que de Vox. Supongo que lo habéis, entiendo que si venís a este tipo de conferencias sois aficionados a la política y habréis hablado de Vox a lo largo de las últimas 2 semanas y habréis hablado mucho. Es un tema de conversación que va desde las Canarias hasta la provincia de Gerona. No se habla de otra cosa en el país. Bien, lo curioso es que este partido no es nuevo. Este partido tiene ya 4 años, no, va a hacer 5 años de vida. Nació en enero de 2014, justo con Podemos. Cuando nació Podemos nació a finales de mes y creo que Vox a principios, una cosa así. El hecho es que no es un recién llegado en la política española, pero ha dado el campanazo ahora mismo, en el mes de diciembre, el día 2 en Andalucía. Antes había fracasado en las europeas en 2014 y después, posteriormente, se olvidó. Se olvidó del imaginario colectivo, quiero decir. Evidentemente sus afiliados y demás lo tenían muy presente, pero bueno, que era un partido pequeñito sin representación ni parlamentaria, ni en comunidades autónomas, ni en ayuntamientos. La pregunta, por lo tanto, que deberíamos hacernos como observadores de lo que acontece es por qué renace ahora. ¿Por qué 5 años después de su fundación es cuando hemos empezado a hablar de Vox? Es una pregunta que yo desde luego me hice a raíz de aquella noche electoral en Andalucía. Bien, la respuesta no hay que buscarla en Vox, porque Vox dice lo mismo que hace 5 años, aproximadamente, ajustando las cosas del día, pero en esencia dice lo mismo, sino hay que buscarla en otro lado, justo en el extremo opuesto del espectro político y del espectro ideológico. Hay que buscarla en el desfonde de la extrema izquierda. Bien, ese desfonde, ese agotamiento de la extrema izquierda es el elefante en la habitación que nadie quiere mirar a la cara, especialmente los que pertenecen a ella. Estoy hablando de los políticos de Podemos y todas sus confluencias y también los asimilados que tienen pues repartidos por todo el país. Vamos antes de nada a viajar por un momento al pasado, vamos a viajar mentalmente, claro. Vamos a viajar al año 2012, es algo reciente, así que no os estoy pidiendo que viajemos a 1930. 2012 estábamos todos vivos, los que estábamos aquí, y además tenemos edad para recordarlo. Aquel año en 2012 hubo 2 huelgas generales. Fue el único año de la historia de España en el que hubo 2 huelgas generales. Fue el 29 de marzo, fue una, y la otra fue el 14 de noviembre. De hecho, desde la primera huelga general que se convocó en España, fue en 1855, se convocó en Barcelona, por cierto, los empleados de la industria textil convocaron la primera huelga general del país, tuvo solo seguimiento en la industria textil de Barcelona, así que fue una huelga general un tanto peculiar, no por nada, sino porque no había industria textil en ningún otro sitio. El hecho es que desde entonces hasta 2012 nunca se habían producido 2 huelgas generales dentro de, en este caso, menos de un año, en solo 6 meses. En aquel entonces el PSOE acababa de perder el poder, lo había perdido unos meses antes, en noviembre del año 2011, una derrota que además fue pues una especie de hecatombe para el PSOE, pasaron de gobernar a tener, creo que se quedaron en 110 escaños, hoy los cambiarían con los ojos cerrados, claro, que están en 84, pero en aquel entonces les pareció un terremoto. Rajoy además ya para el mes de noviembre del año 2012 había defraudado a los suyos, a los que le habían votado, había subido los impuestos y había hecho básicamente lo contrario, o prácticamente lo contrario, de lo que había prometido solo un año antes. Existía cierta desazón en el ambiente. Estoy hablando de la segunda mitad de 2012. El paro aumentaba y siguió aumentando hasta el mes de abril de 2013, fue el punto donde tocó fondo la destrucción de empleo durante la crisis, y nadie encontraba solución para aquello. Vamos, es tan cercano que casi podemos tocarlo, lo que sucedió en aquel entonces, en el año lo que va así el bienio 2012-2013. Estaba el terreno abonado, y ya se dijo entonces, para que aventureros, no se sabía si iban a ser de extrema derecha o de extrema izquierda, pero aventureros políticos asomasen la cabeza y tratasen de aprovechar la circunstancia.
Pues bien, al año siguiente, a unos aventureros, en este caso de extrema izquierda, se les empezó a ver a partir de 2013 por la televisión. Gente totalmente desconocida, no pertenecía al sistema, ni al mediático, ni al político. Ya sabéis quiénes son, porque son muy famosos y además ocupan un escaño en el Parlamento. Y su mensaje era, la verdad, muy atractivo. Era un mensaje de regeneración, echaban pestes contra la corrupción, contra el despilfarro, contra la casta. ¿Quién no podía estar de acuerdo con aquello? Todos estábamos enfadados en 2012. El que no había perdido su empleo tenía miedo de perderlo, el que no lo había tenido nunca sabía que no lo iba a encontrar, y además veíamos continuamente casos de corrupción en la televisión, a nivel nacional y también regional y municipal y todo, en fin, que el país estaba en las últimas, y aparecía por televisión unos tipos diciéndonos que ellos tenían la receta para solucionar todo aquello, focalizando muy bien el mensaje exclusivamente en esos temas: la casta, la corrupción, la desvergüenza de los políticos. Ojo, no eran los únicos. En aquel entonces aparecieron todo tipo de salvapatrias por televisión, por radio, por YouTube. Yo lo recuerdo a la perfección. Yo me dedico al periodismo desde hace ya muchos años y estas cosas pues me gusta observarlas. De hecho, no sé si habéis oído hablar del rey del cachopo, que le acusan de matar a su novia. Bueno, pues se montó una cosa, me enteré leyendo, después, me he enterado ahora, se montó una cosa en 2013 que se llamaba la Liga contra la Corrupción. Fijaos si en aquel entonces, esos meses que van de 2012 a 2013, había una demanda de tipos una demanda social de tipos que dijesen tener la solución a todos los males que afligían a la patria en aquel momento. Digo el caso del rey del cachopo porque es muy conocido ahora mismo, pero que no fue la única iniciativa. Veíamos continuamente asociaciones que aparecían, cada vez que había una huelga, los colectivos y demás decían tener todos la solución definitiva para todo lo que sucedía, mientras los partidos pues estaban bloqueados, especialmente el PSOE y el Partido Popular también, porque estaba gobernando y además le estaba cayendo toda la mierda que había acumulado durante mucho tiempo. Los casos, la historia de Bárcenas, de aquello del Gürtel, no eran casos de corrupción de aquel momento, sino que se estaba juzgando la década anterior. Bien, los que consiguieron capitalizar todo aquello fueron unos profesores, como siempre sucede, los más insospechados. Fueron unos profesores de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Es decir, nadie lo hubiese dicho. ¿Cómo? Más profesores, exceptuando a uno de ellos, o un par de ellos, el resto eran profesores interinos, lo que antiguamente se llamaba penenes. Es decir, ¿quién nos iba a decir a principios de 2013 que al país le iba a terminar dando la vuelta unos penenes? De hecho, no era la primera vez. Ya en la transición vinieron los penenes. Lo que pasa es que esos vinieron de la mano de Adolfo Suárez, que en cierta medida también era un penene. Pero bueno, el hecho es que estos tipos fueron los que capitalizaron todo ese descontento. En 2014 las europeas se hicieron con 5 eurodiputados, contra pronóstico. De hecho, nadie se los tomó en serio. No sé quién fue dentro del PP, pues alguna lumbrera tipo Hernando dijo aquello de que eran unos frikis y que no iban a conseguir nada. Un año más tarde entraron ayuntamientos, pero entraron como un maremoto dentro de los ayuntamientos. Es más, gobiernan aquí en Barcelona, también en comunidades autónomas, y a principios de 2015 ya se veían en el poder. Ahí están las manifestaciones, ahí están los mítines, las encuestas del CIS les estaba dando, creo recordar, en la de enero de 2015 les estaba dando un 28%, es decir, victoria prácticamente asegurada. Pero curiosamente en el curso de 10-12 meses terminaron naufragando. Hubo elecciones en diciembre de 2015. Es como que se les acabase la cuerda. Es algo que ellos no terminaron de digerir muy bien. Es decir, que cuando el país descuenta que no son trigo limpio, o que traen un programa oculto que va más allá de la mera regeneración o de acabar con la casta o de acabar con el despilfarro y la corrupción, ya estaban dentro del sistema. Ya ocupaban, las principales ciudades del país, estaban en prácticamente todos los parlamentos autonómicos, es decir, una buena parte del presupuesto la controlaban directamente ellos. Claro, eso ha tenido consecuencias. Cuando tú tienes a mucha gente con un programa determinado y una agenda muy clara y la tienes controlando ciudades principales, la tienes controlando consejerías autonómicas, ya sea directa o indirectamente, al final entran en el debate una serie de asuntos que de otra manera no hubiesen entrado. Es decir, que nos dimos cuenta de que el caballo se había colado dentro de Troya
cuando el caballo ya estaba dentro de Troya, entre otras cosas porque nosotros los troyanos lo habíamos metido alegremente en aquel momento, como en la Ilíada, que son los troyanos los responsables de la destrucción de su propia ciudad, aunque si bien es cierto, el país, el país, porque a fin de cuentas quien no le votó fueron los españoles, ya en 2015 y en 2016 les apoyó, pero no lo suficiente como para que se hiciesen con el poder. Así que poco a poco se fue descubriendo que tras esa fachada de regeneración de los puros, que iban a acabar con todo aquello, y de la casta y demás, había un programa muy concreto. Un programa que ya no podían ocultar más, porque una vez has denunciado todo lo malo y te has hecho con el poder, aunque sea parcialmente, tienes que empezar a ofrecer las soluciones que venías anunciando. Y la verdad es que no era un programa especialmente novedoso. Era el programa de la extrema izquierda española de los últimos 40 años, puesto al día, obviamente, con todas las cosas modernas de la izquierda que han ido incorporando conforme han ido pasando los tiempos y adaptado a las peculiaridades nuestras como país, es decir, los nacionalismos y todos los atavismos propios, ¿no? Así que lo que fuimos viendo es que a lo largo de 2015, 2016, 2017, 2018, año en el que nos encontramos ya acabándolo, hemos viendo cómo iban saliendo uno a uno todas sus manías, todas sus iniciativas, todos sus enloquecimientos, no a través de Twitter, ni a través de las redes sociales, ni de manifestaciones concretas, sino en los plenos de los ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos. ¿Cuáles son estos, llamémoslos, estos atavismos propios de la extrema izquierda actual, que en España es importante porque, insisto, tienen poder? No tienen todo el poder, pero sí una parte considerable, y más desde la moción de censura de junio de este año. Bien, el primero de ellos sería la exaltación del nacionalismo regional, que básicamente es el catalán y el vasco, pero también excitan todo lo que pueden otros nacionalismos, digamos, accesorios o supletorios, que serían el valenciano, el gallego, el andaluz. Allá donde encuentran que pueden excitar ese sentimiento de nacionalismo local, lo hacen de mil amores. El segundo de estos fantasmas sería la negación y deslegitimación de la España constitucional, la que vivimos, la que tenemos, la que hay desde 1978. El tercero sería la revisión de nuestra historia, de prácticamente toda nuestra historia, en clave vergonzante y autoinculpatoria. Es decir, deberíamos sentir vergüenza de lo que hicieron nuestros antepasados y además en cierta medida somos culpables de lo que hicieron nuestros antepasados. Bien, más o menos lo entendéis. Otro fantasma sería la obsesión con el franquismo y con la guerra civil. Periodo de nuestra historia relativamente reciente, bien estudiado desde el punto de vista historiográfico. Hay más libros sobre la guerra civil y el franquismo publicados casi que sobre la Segunda Guerra Mundial. Y todos, más o menos, cualquier persona medianamente leída en España conoce bien los dos periodos. Otro sería las políticas identitarias de género, con las que están a tope desde hará cosa de año y medio, una cosa así. Y por último, el último de los fantasmas que soltaron en aquel momento era la defensa a ultranza de la inmigración ilegal. Y que, bueno, al gobierno de Pedro Sánchez por lo menos le ha dado ya unos cuantos disgustos. Todo, como veis, os suena muy familiar, porque llevamos, 5 años con esta cantinela sonando a todas horas. Si esto mismo lo cuento en 2008, más de uno me hubiese mirado, extrañado. ¿Qué es eso de política identitaria de género? Ahora solo hace falta que os lo diga para que lo entendáis a la perfección. ¿O qué es, la revisión de nuestra historia en clave vergonzante? Era algo que ya estaba ahí, pero pertenecía a pequeños núcleos de izquierda poco representativos y desde luego no con acceso a los grandes medios ni con acceso al debate nacional. Cosas que hemos visto, por ejemplo, de volver a cambiar los nombres de las calles de las ciudades. Aquí le quitaron la estatua a Antonio López hace no mucho, uno de los barceloneses más ilustres del siglo XIX. Es que era esclavista. Washington también era esclavista y la capital del país, el Almirante Cervera, lo hemos visto por todas partes, ¿no? Bien, es decir, que lo que os digo ni os extraña, ni os parece una exageración, es algo meramente descriptivo. Lo que está sucediendo, lo que venimos viendo desde hace, aproximadamente 4 o 5 años, sobre todo 4, que es cuando entraron en ayuntamientos y en comunidades autónomas. En un país tan descentralizado como el nuestro, pues obviamente el tomar poder regional y local es tomar una buena parte del presupuesto y de las políticas públicas. Bien, vamos a ir uno a uno.
El primero de ellos, que es el de la exaltación del nacionalismo regional, que en concreto en Cataluña ha coincidido en el tiempo con el proceso. Esto ha sido casual, pero han sido dos fenómenos que se han dado de manera concomitante. Desde que los ayuntamientos del cambio o la irrupción de esta extrema izquierda en el debate nacional en torno a 2012 y 2013 y el nacimiento del proceso, es que van paralelos. El proceso creo que empieza en 2012, en la diada de aquel año. Y han ido, pues, si no de la mano, prácticamente de la mano. De hecho, el mejor y el más confiable aliado de Puigdemont no está en Barcelona, no está en Flandes, está en Madrid. En concreto en La Navata, que es una urbanización que hay en la Sierra de Madrid, y se llama Pablo Iglesias. Es decir, el mejor y más confiable aliado de Puigdemont, y por extensión de Quim Torra y de los políticos independentistas catalanes, ha sido, es y será Pablo Iglesias y en general todo su entorno. Esa es la cruda realidad. Y de nuevo no es una opinión, es un hecho. Voy a las entrevistas, les fue a ver a la cárcel, con el otro hablo por teléfono. Esto es lo que se ha podido ver de cara a la galería. Imaginaos lo que no se ha visto, que siempre suele ser muchísimo más de lo que los políticos nos ofrecen. En este tema, la izquierda siempre fue complaciente con los nacionalismos. La izquierda española, desde la transición, sentían como cierto sentimiento de culpa hacia el nacionalismo catalán, como si se les debiese algo, o hacia el nacionalismo vasco, o hacia cualquier tipo de nacionalismo. Es decir, si aparecía un tipo en el Bierzo diciendo que habían sido objeto el Bierzo está en León, habían sido objeto de la opresión española y tal, pues automáticamente los partidos de izquierda locales se volcaban con esa causa. Digo, el Bierzo como cualquier otro rincón del país. Bien, actualmente, si bien la izquierda siempre fue complaciente con este tipo de ideologías nacionalistas, actualmente es una alfombra. Y de nuevo me remito a los hechos. Ser de extrema izquierda en España hoy significa estar alineado con la agenda de los nacionalistas o los independentistas catalanes, los independentistas vascos, etcétera, etcétera. Esto a vosotros evidentemente os llega más porque vivís aquí y lo padecéis cada día. En Madrid no nos enteramos tanto, no lo vivimos de la misma manera, pues porque no lo vemos todos los días. Entonces, digamos que tenemos que sacar el periscopio y mirar un poco por encima de las puertas de la ciudad, que es exactamente lo que pasa. Lo que sí percibimos en Madrid, creo que se percibe en todas partes, es la deslegitimación continua de la Constitución, que en algunos casos llega a extremos puramente obscenos. El no presentarse el día de la Constitución en la recepción que se hace de manera puramente protocolaria en el Congreso de los Diputados y cosas por este estilo que no cuestan nada. Los juramentos, esos juramentos de puro chiste cuando tomaron las actas de diputado, que en ningún otro país se los hubiesen consentido, el juro por imperativo legal y con la intención de cambiarla. Pretendes jurar la Constitución alemana así y no te dejan directamente, te dicen, oiga usted, mira, o lo jura bien o se queda sin el acta. Bien, aquí se les consiente absolutamente todo, pues porque nuestro país es así de libre. A mí me parece muy bien, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Y demuestra que tienen cabida todos, hasta los que están en contra de la Constitución. Y ellos lo están de manera abierta. Y no solo lo dicen, lo están por que lo digan, sino que además procuran que se les vea todos y cada uno de los días del mes, que la Constitución no les sirve, que si es obra de unos franquistas, curiosamente fue una Constitución de consenso, como pocas. Es decir, la Constitución nuestra es un producto, es la única además de nuestra historia en la que se sentaron los de todos los partidos a consensuarla. Se encerraron en el parador de Gredos, se juntó un comunista, los del gobierno, de derechas, metieron todas las sensibilidades posibles y hasta que no salieron con un documento de consenso, bueno, con todas las miserias de los documentos de consenso, no la aprobaron, no la pasaron por las cámaras y después, por supuesto, se sometió a referéndum. También dicen que es una carta otorgada, que esto vino el rey, nos la soltó. Toma, ahí tenéis la Constitución. Y no es una carta otorgada, se sometió a plebiscito, que se aprobó con un 91,8% de los votos.
9 de cada 10 españoles de 1978 votaron a favor de la Constitución, que sí es un cerrojo para perpetuar el régimen y el franquismo. Esto lo habréis oído muchas veces. Esto es el cerrojo del 78, lo llaman. Que si ellos no la han votado, y que claro, como no la han votado, pues no está bien, porque todos tenemos que haber votado la Constitución de nuestro país. Esto es absurdo. Supondría tener una Constitución cada 2 años, para que votasen los que acaban de cumplir 18. Es decir, ningún estadounidense ha votado su Constitución porque es del año 1789, ningún alemán, que es del año 1949, ningún mexicano. La Constitución mexicana es de 1917, hace justo 100 años. Y la consideran suya, y la respetan, se la enmienda, se la reforma cuando toca, pero no puedes estar en un proceso constituyente continuo y que no ya que cada nueva generación, sino cada quinta, tenga que votar la Constitución. Y luego a todo esto, la Constitución que toman como referente, que es la del 31, la de la República, no la votó nadie. Bueno, sí, los diputados, porque esa no se sometió a referéndum, a diferencia de la del 78. O sea, la hizo una parte, solo los republicanos, dejando a los monárquicos de lado, la llevaron a las Cortes y la aprobaron. Esa fue la Constitución del 31. Normal que hubiera medio país que no creyese en ella. No se quiso cometer el mismo error en el 78 y esa es la razón por la cual se trató de consensuar con todos. Bien, ellos lo que piden es una constituyente. Una nueva constitución con un periodo constituyente nuevo en el que básicamente la constitución la hagan ellos. Ya está. No hay nada nuevo. Se han hecho constituyentes en otros países que conocemos, como es el caso de Venezuela, y ya sabemos cómo ha terminado la cosa, hasta el extremo que en Venezuela han terminado cargándose la propia constitución que habían ellos creado en 1999 para crear una nueva. Luego vendría la revisión sistemática e incansable de la historia. Ese es otro de los grandes fantasmas. Si nos fijamos en su discurso y lo analizamos un poco, vemos que para esta gente todo ha sido malo en la historia de España. No hay un episodio bueno. Todo ha sido malo desde la Reconquista. La Reconquista, por supuesto, fue ilegítima. Al-Ándalus era bueno, era un paraíso, un lugar tolerante. Los califas de Córdoba eran unos tipos, bueno, parecía el califa Abderramán III era como el secretario general de la ONU, poco menos. Mientras que los reinos cristianos eran todos unos bárbaros. Esto es un poco la idea general. La conquista y colonización de América, bueno, ¿para qué decir más? Un completo y absoluto genocidio. Hasta el extremo que al Colón que hay aquí, pues hay que quitarlo, porque, ojo, lo dijeron los de las CUP, sí, que había que quitarlo, porque era un genocida. La guerra de la independencia, dices, bueno, vamos, algún episodio que tengamos, que lo hayamos protagonizado los españoles todos. No, la guerra de la independencia, eso fue un rapto de tradicionalismo infame e inaceptable, porque... Bueno, pues porque nuestros antepasados se plantaron frente a un invasor que era moralmente superior a ellos, que les iba a traer la democracia. Bueno, la democracia de Napoleón, ya sabéis, ¿no? Menuda democracia, pero bueno. Luego todo el siglo XIX es ilegítimo, eso por descontado. La restauración o una olla podrida. No importa que fuese lo más parecido a la democracia actual que hubo en el pasado y es en la que, en todo caso, se mira nuestro sistema actual. Y en aquel momento, los tiempos de la restauración, ese régimen que duró muchísimo tiempo, era perfectamente equiparable con el de cualquier país de Europa y, por supuesto, más democrático que el de la mayor parte de países de Europa. Estoy hablando del año 1890. Pero bueno, que si aquello era una cosa de caciques y que... Bueno, exclusivamente fijándose en lo malo sin destacar en absoluto lo bueno. De hecho, en toda la historia de España solo se salva la Segunda República. Nada más. La única parte buena. Que, por supuesto, la han tenido que engalanar de una serie de atributos de los cuales careció. Es decir, nunca los tuvo, al menos más allá del papel. O sea, pues que era pacífica, que estuvo consensuada, que era tolerante, en fin. Luego le sacas la Ley de Defensa de la República y no se la... ¿Cómo es? Pero es posible que al que fuese monárquico... ¿Lo metieran en la cárcel? Sí, sí. Es decir, si hiciésemos una ley de defensa de la República aplicada al régimen actual, los republicanos estarían fuera de la ley. En la Segunda República ser monárquico era estar fuera de la ley. Bien, esto no les gusta que la saques de paseo, pero es que es la verdad. Bien, esto nos lleva de cabeza al siguiente tema, que es la siguiente fantasma, que es el gran fantasma, que es la guerra civil y el franquismo. Bien, la tesis de esta gente es que el franquismo empezó en 1936, en el protectorado en África, y que todavía continúa. En 2018, 82 años después. Es decir, sé que es chocante cuando se dice así, pero
cuántas veces habréis oído y habréis leído aquello de que el franquismo no ha terminado, que continuamos en él todavía. El nacionalismo catalán lo utiliza mucho, ese símil, ¿no? Seguimos todavía como en tiempos de Franco. Además no aceptan matices. Es una verdad absoluta que hay que tomar. Le dices, bueno, a ver, alguna diferencia hay, ¿no? No sé. Ahora sí, yo publico algo, no viene a visitarme, no me llevan al Tribunal de Orden Público. Bueno, no, porque está la Audiencia Nacional, que es como el Tribunal de Orden Público. Ya, joder, pero no me van a procesar por un artículo de prensa. O, qué sé yo, tenemos una cantidad de derechos reconocidos y libertades civiles reconocidas que no se reconocían abiertamente en el franquismo. No, pero eso, pequeños detalles. En lo principal, en lo esencial, el régimen no ha desaparecido. Se transformó en otra cosa porque que los amos del capitalismo mundial, ya sabéis, los Rothschild de Estados Unidos, Kissinger, mezclan ahí... eso es que alguien ha llamado. Mezclan churras con merinas y al final, bueno, te dicen que realmente, aunque tú percibas lo contrario, realmente seguimos en el franquismo. Y además no importan los datos que les des. No importa que les digas que la nuestra es una de las mejores democracias del mundo, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los índices que estudian estas cosas. Solo hay 19, lo que el Economist denomina full democracies, que sea democracias completas o democracias plenas. Bueno, pues España es una de ellas. Ojo, 19 en todo el mundo, 200 y pico países, y estamos dentro de ese grupo selecto. No están países como Francia, por ejemplo, no está Estados Unidos, no está Italia tampoco. Estamos con lo que vienen siendo las democracias ejemplares, que si Alemania, que si Holanda, que si Dinamarca, que si Suecia. Tampoco les importan los hechos, ¿no? Los datos pueden decir eso está falseado, eso está pagado por los Rothschild y por la banca internacional. Y los datos es que, a pesar de que vivimos en pleno franquismo, ellos gobiernan en las 3 principales ciudades del país, en Madrid, en Barcelona y en Valencia. No sé, yo la verdad, esto debe de ser un franquismo bajo los efectos del alcohol, porque no sé yo si Franco les hubiese dejado gobernar en Barcelona o en Madrid. Pero bueno, el hecho es que, como veis, hay un salto de eje importante. Te dicen, vivimos en pleno franquismo, y te lo está diciendo la alcaldesa de la ciudad. Pues una de dos. O no eres alcaldesa o no estamos en el franquismo, pero ambas cosas son incompatibles. Pero ya digo, ni los hechos ni los datos extraídos de la realidad les importan lo más mínimo. Luego, hay otra cosa, y es que nuestro sistema político, como todos, pues no es perfecto, obviamente. Toda obra humana es imperfecta por definición. Y por supuesto que es mejorable en muchas cosas, y seguramente la Constitución tenga pendientes 1 o 2 o 3 reformas de aquí a los próximos años que deberían acometerse. Pero claro, si nos atenemos a los referentes suyos, referentes acreditados en el mundo real, es decir, Venezuela, Cuba, Nicaragua y estos países, pues de lo que podemos estar seguros es que si cambian nuestra Constitución por otra, esa otra va a ser tremendamente peor. Si nos ponen una constitución, por ejemplo, como la bolivariana del año 1999, que endiosa al Poder Ejecutivo una especie de dictadura democrática, una cosa así, ¿no? Y que además tampoco es que sean sus modelos, ya digo, modelos acreditados. Ellos mismos se han retratado y han defendido de palabra y de obra los logros, entre otras, de la Revolución Bolivariana. Tampoco es que sobre ellos se haya construido sociedades prósperas, ni especialmente ricas, ni respetuosas con los derechos humanos. Luego, el último fantasma por comparecer, este ha sido el último que nos han presentado, que hemos tenido el gusto de conocer, es el del discurso identitario de género que tan en boga está últimamente. Este tampoco es nuevo, ya estaban con estas historias hace unos años. Lo que pasa es que pasaba desapercibido pues ante las urgencias de la crisis. Bueno, cuando la gente estaba desempleada, pues no les podías venir con el heteropatriarcado. Tienes que decirle, no te preocupes, que cuando lleguemos al poder te vamos a poner una renta básica y además vamos a conseguir que no te despidan. Vas a prohibir el despido. Claro, una vez ya, sí, en Venezuela medio lo prohibieron el despido. Es poco menos que imposible despedir a un trabajador en Venezuela. El resultado, bueno, lo tenemos ahí, ¿no? que al final no trabaja nadie. Bueno, de este discurso poco se puede decir porque lo vemos a diario. El discurso de género, quiero decir. Más o menos, la idea que transmiten es: las mujeres están sometidas en España, sometidas casi peor que en la Arabia Saudita, y son objeto de todo tipo de vejaciones a todas horas del día. Nos asesinan, nos violan. Lo oiréis el mensaje como si uno tuviese que ir por la calle
protegiendo a su mujer, ¿no? Y con una mano aquí y dispuesto a sacar la pistola porque alguien va a venir a atacarla. Si no viviésemos aquí y lo leyésemos desde fuera, pensaríamos, a raíz de lo que dicen, a tenor de lo que están contando, que este país es una especie de infierno para las mujeres. Claro, de nuevo los datos nos dicen lo contrario. España es uno de los países más seguros para las mujeres del mundo, no ya de Europa, del mundo entero. Es de los países donde menos violaciones se producen, no violaciones denunciadas, sino violaciones reales, donde las mujeres tienen mayor presencia tanto en empresas como en la política, en el Parlamento. La alcaldesa de esta ciudad es una alcaldesa, un alcalde, la de que yo vengo también, y no es la primera. Antes teníamos también otra. Es decir, que la revolución que ha hecho la mujer en España ha sido radical en los últimos 45 años. Ha sido un giro copernicano. Y se ha convertido realmente, la igualdad se ha llegado. Bien, pues ellos vienen a decir lo contrario, que no, que aquí hay un problema serio y que hay que legislar. Y hay que crear nuevas leyes continuamente. Hay que legislar pues para favorecer a esa parte de la población que, ya digo, está sometida y está maltratada, aun a riesgo de desamparar legalmente a la otra mitad. Claro, si creas leyes favoreciendo a un grupo, evidentemente tienes que perjudicar, por obligación vas a perjudicar al otro grupo. El apartheid, por ejemplo, beneficiaba a los blancos, pero perjudicaba a los negros. No había otra. Las leyes, una ley de tipo identitario, y una ley racista es una ley de tipo identitario, siempre va a tener los que no pertenezcan a esa identidad, no tengan esa identidad, van a ser las víctimas. Y por supuesto, a la parte de la población causante de todos los sinsabores femeninos, que pues son los hombres, a esa parte hay que reeducarla. Hay que reeducarla a la fuerza. Y tiene que sentir dolor de sus pecados, pedir perdón por haber nacido hombre, por ser violento, por tener, aunque no lo haya hecho nunca, claro, es difícilmente demostrable que todos los hombres somos violadores, porque el 99,9% nunca hemos violado a una mujer, ni lo haremos jamás, ni se nos ha pasado por la cabeza. Lo que nos vienen a decir es que lo llevamos dentro porque va dentro de nuestra naturaleza y que, por si acaso, desde niños nos tienen que meter eso en la idea, nos tenemos que feminizar y demás. Bueno, todo este discurso lo habéis oído mucho porque de 1 año y medio, 2 años a esta parte nos ha hablado otra cosa. De nuevo, los datos no importan, la realidad no importa, como os decía. Si vamos a los datos de violencia de género nos quedamos alucinados. En España hay mucha menos violencia de género que en países como Suecia o como Noruega o como Finlandia, que se suelen poner como ejemplos de igualitarismo. Las razones, pues la verdad es que las desconozco, probablemente porque los suecos beban más alcohol y al final la violencia dentro de las familias pues está muy ligada con la ingesta de alcohol, los malos hábitos y demás, lo desconozco. Luego, en otra cosa lo que emplean mucho, que es lo de la brecha salarial, sabéis que eso es una trampa estadística. Dice, no, pero las mujeres tienen un techo de cristal que no van a ascender nunca y eso lo repiten cada 8 de marzo una y otra vez de manera insistente. Bueno, hay un índice que se llama el Glass Ceiling Index, que lo hace el Economist también todos los años, que es lo difícil que lo tienen las mujeres para ascender en el trabajo y ganar lo mismo que los hombres. Bueno, España es el 6º país del mundo, por la parte de arriba, es decir, que más fáciles lo tienen el 6º, que más fácil lo tienen las mujeres para ascender profesionalmente y para ganar lo mismo que sus compañeros masculinos. Luego, otra de las cosas que hay aquí, que tampoco la quieren ver, a pesar de que la trajeron ellos o sus antecesores, es que tenemos una de las leyes de violencia de género más ventajosas para las mujeres. Esta ley ya viene del año 2004 y, bueno, tan ventajosa que fulmina, de hecho, la presunción de inocencia para una parte entera de la población. Pues bien, a pesar de todo esto, insisten con el heteropatriarcado, la cultura de la violación, la masculinidad tóxica, y es un continuo, todos los días. Y siguen, y además como la política es transversal, pues se lo llevan a los colegios y a las universidades. Y claro, quieren legislar sobre semejantes chifladuras. Es decir, introducir en el texto de la ley cosas como cultura de la violación.
o masculinidad tóxica. Bien, el último de los fantasmas es la inmigración, de la cual se ha hablado mucho este año a raíz del gran estreno de Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, metiéndonos el barco el Aquarius. Bien, ellos aseguran, el mensaje que lanzan es que el nuestro es un país hermético, un país racista, xenófobo, que no acepta a los inmigrantes. Vamos, algo así como un pueblo perdido de Alabama, que según ve a uno de fuera saca el rifle y le mete 3 tiros. Claro, y eso les obliga a reeducarnos también en este aspecto y abrir las fronteras y abrir la puerta a todo el que quiera entrar. ¿Por qué? Pues porque es un derecho humano y porque nadie es ilegal. Lo habréis oído, ningún ser humano es ilegal. No, eso por supuesto, claro que ningún ser humano es ilegal. Bien, a partir de aquí, más allá de los eslóganes, que están todos muy bonitos, en ningún país del mundo, en ninguno, cuando digo ninguno es que es en ninguno, las fronteras están abiertas. Abiertas de par en par, quiero decir. En ninguno. Todos los países, hasta los países que ellos admiran, como puede ser el caso de Venezuela o de Cuba, tienen políticas migratorias más o menos restrictivas. En el caso nuestro es muy poco restrictiva, y en el caso de países del tercer mundo, en muchos países son tremendamente restrictivas. Yo vivía en Guatemala y cuando llegué solicité los papeles. A los 10 meses todavía no me habían autorizado quedarme. Unas lentitudes, una burocracia brutal, me tuve que gastar un dineral, al final para nada. Luego hay otra cosa, de nuevo los hechos. España es de los países más abiertos y más acogedores del mundo. Esto yéndonos a los hechos, dejando las soflamas a un lado. Es de hecho todo un ejemplo a seguir y un modelo de convivencia que nos podrían copiar perfectamente lugares del mundo, especialmente Europa, donde sí tienen problemas con los inmigrantes. Actualmente, a nivel nacional, el 9% de la población española es inmigrante. 9%, es 1 de cada 10 habitantes del país nació fuera. En Cataluña es el 13,8% y en Madrid el 21%. Esa es la realidad. Y no tenemos guetos, no tenemos problemas, batallas étnicas, no pasa lo que en otras, por ejemplo en París, donde tienen problemas efectivamente en los banlieues, a las afueras de las ciudades, que les queman coches, tienen disturbios de este tipo. En España no se han producido. Pero vamos, si nos vamos al total nacional, lo que nos encontramos es que hay 9 inmigrantes por cada 1.000 habitantes. En Francia hay 5,7 por cada 1.000 habitantes. En Italia, 5 por cada 1.000 habitantes. La media de la Unión Europea es de 4,6 por cada 1.000 habitantes. La duplica España. Con 0 problemas. ¿Esto es propio de un país hermético? ¿Propio de un país de racistas, de xenófobos? Yo creo que la inmigración es buena, sinceramente. Y siempre la he defendido. Creo que un país con inmigrantes es un gran país. Nos dice indirectamente que nuestro país es deseable, que el resto del mundo quiere vivir aquí. Cada vez que alguien entra y no sale, significa que el lugar en el que vives es el adecuado. Pero claro, aquí no cabe todo el mundo. Todo el que quiere entrar, desde luego. No cabe por una razón sencilla, y es porque no hay ni empleo ni recursos para todos. Vamos a tratar de meter aquí ahora mismo, qué sé yo, 5 millones de personas más. Pues sería un problema. Especialmente si esos 5 millones de personas no hablan nuestro idioma. No se pueden emplear, por ejemplo. Que eso pasa especialmente en la inmigración que nos llega desde el norte de África, bueno, más que desde el norte de África, desde el África subsahariana. Luego de lo que se trata es de ordenarla. Es decir, decidir qué inmigrantes quieres, partiendo del hecho que la inmigración es buena y que además en nuestro caso, que está el país muy envejecido, va a ser necesaria, pues ordenarla como hacen en Australia o como hacen en Nueva Zelanda, que son países de inmigrantes. Entonces, ¿por qué a pesar de que los hechos dicen exactamente lo contrario de su propaganda, insisten en esto? Insisten en que se tiene que abrir la puerta como sea. Pues obviamente porque quieren clientelizar a toda esa población y ponerla, o eso piensan ellos, ponerla a su servicio. Bien, pues desde hace 5 años todos estos fantasmas, se da un repaso por encima y os han resultado bastante familiares. Todos recorren España. Son tan comunes que estamos habituados a hablar de ello pues prácticamente a diario. Más la recorren de punta a punta. No hay ninguna región ni ningún lugar que se haya quedado al margen de estos debates. Pues bien, estos 5 fantasmas han empezado a perder fuelle.
Han sido tan pesados con estas cosas que han terminado provocando cierta reactancia social. La gente se ha hartado, en una palabra. Lo cual tiene lógica, si vamos de nuevo a la realidad. El nacionalismo, pues, o el independentismo nos ha terminado obsequiando con una crisis de primera magnitud que fue la del año pasado aquí en Cataluña. La Constitución, a pesar de todo y de lo que nos vienen a decir, nos es útil y nos ha sido útil durante los últimos 40 años y más o menos hay cierto consenso entre la gente normal, estoy hablando, no ideologizada, de que está bien, aunque le haga falta alguna reforma. Luego, nuestra historia no tiene nada de especial, ni para lo bueno ni para lo malo. Es la propia, pues, de un país del sur de Europa, de la fachada atlántica de Europa, no muy distinta a la de Francia, a la de Portugal, a la de Inglaterra, con sus momentos gloriosos y sus momentos lamentables. Nosotros somos el resultado de una mezcla de ambas. Y ambos es bueno, los buenos y los malos momentos es bueno conocerlos y estudiarlos sin sentir vergüenza ni tampoco sentir orgullo. Simplemente lo que pasó, pasó y nosotros somos el resultado final. Luego el franquismo forma parte de esa historia. Es muy reciente y lo tenemos más presente, pero vamos, utilizándolo como espejo negativo, las últimas generaciones de españoles han conseguido levantar una democracia que es ejemplar a los ojos de los que están fuera. Utilizando muchos aspectos del franquismo, como no queremos ser así, vamos a ser de la otra manera, nos hemos convertido en uno de los países más abiertos y tolerantes del mundo. Porque hasta incluso a lo que se le acusaba al franquismo, que era muy intransigente, España se ha convertido justo lo contrario, uno de los países más abiertos, por ejemplo, con cosas como la homosexualidad. De los países donde no ya que se tolere, sino que además se recibe mejor. Y de cualquier manera forma parte de nuestra historia y como tal tenemos que aceptarlo. No podemos cambiar lo que sucedió hace 80 o 90 años. Luego, los excesos del discurso de género y lo enloquecido de sus soflamas, que cada día además enloquece un poquito más, pues han terminado cansando. Es decir, no le puedes estar continuamente diciendo a la mitad de la población que es culpable de nacimiento. Es que mira, naciste culpable, ¿qué le vamos a hacer? Y eso es básicamente lo que vienen a decir, especialmente a los más jóvenes, que no lo entienden. Bueno, y esperar además que toda esa parte de la población pues agache la cabeza y ponga el lomo para que les sacudas. Que es un poco la idea principal que preside todo esto. Y ya por último, la inmigración, pues la verdad es que en España es bien recibida, a pesar de lo que dicen. Es bien recibida por el conjunto de la población, estoy hablando. Yo creo que en todos los barrios de las principales ciudades hay inmigrantes de distintos países y no suele haber casi problemas con ellos. Y cuando los hay son menores. Pero claro, es bien recibida cuando se integra en nuestra comunidad y cuando no hay problemas. Y ese no es el caso de muchos ilegales que vienen de África especialmente, que no conocen nuestro idioma y por lo tanto tienen muy difícil emplearse y encontrar un trabajo y quedan pues para la venta callejera, para las ayudas sociales o directamente terminan dedicándose a la delincuencia. Son cosas que se ven y eso ya no gusta tanto. Por lo tanto, el tema de la inmigración, la gente te va a decir, el español medio estoy hablando, va a decir, pues sí, me parece bien, pero con cierto orden. Yo tengo un compañero de trabajo que es de aquí o un vecino que es de allá y está muy bien y es gente estupenda, pero claro, cualquiera entiende que, como no en España, sino en cualquier país del mundo, entiende que estas cosas hay que saberlas ordenar. Ni más ni menos, no tiene absolutamente nada de malo. Bien, pues lo que observamos es que tras 5 años embriagados por los cantos de sirena del izquierdismo radical, se vuelve a imperar el sentido común, en buena medida. Es decir, que su ciclo se está cerrando y eso es lo que hemos visto, la señal de alarma que nos ha dado la victoria de Vox, bueno, no solo de Vox, que también Ciudadanos ha crecido de manera ostensible en Andalucía. Claro, la pregunta por lo tanto ahora en diciembre de 2018 es saber por dónde va a ir esto. Aquí ya es meterse adivino y a mí no me gusta porque no tengo bola de cristal ni nada por el estilo. La verdad es que no lo sabemos qué es lo que va a venir. El año que viene va a ser un año importante, el centro y la derecha se han rearmado moralmente, y eso está bien, también ideológicamente, lo que demuestra que gente como el Club de los Viernes, el trabajo que vienen haciendo desde hace años, es útil y es bueno para la sociedad. Ellos empezaron en 2015, creo, sí,
justo en pleno crecimiento, en el punto álgido de este ciclo del que estaba hablando. En esto yo creo que ha sido capital la salida de Mariano Rajoy del poder. Ha sido fundamental, porque ha liberado a la derecha en España de una mochila cargada de piedras. Y era muy difícil. La piedra más gorda se llamaba Soraya Sáenz de Santamaría, y liberarse, es que si no lo digo, no me quedo a gusto. Y dicen, bueno, ahora que se ha ido, la dejarás en paz. No, jamás. Bueno, el año que viene asistiremos a una polarización creciente, creo yo, porque hay muchas elecciones seguidas, aunque claro, aquí hay un tema, y es que los que están a la defensiva son ellos ahora, y estaban acostumbrados a estar al ataque. Desde hace años eran los que asediaban la fortaleza. Bien, ahora son ellos los asediados. Y se ha podido ver, por ejemplo, claramente en Andalucía, y se va a ver en Barcelona en el mes de mayo, en Madrid, en Zaragoza, en Cádiz, en prácticamente todas las comunidades autónomas. Claro, cuando tú tras 5 o 6 años has estado llevando la iniciativa, de pronto pasas a padecer la iniciativa del contrario, el cambio es bastante traumático. En fin, que yo creo que este año va a ser un año digno de ser recordado, el año que entra, quiero decir, en 2019. Así que yo creo que deberíamos enfrentarlo con ganas, porque como espectadores de todo este espectáculo, que no dejamos de ser espectadores, lo suyo es que lo disfrutemos. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a un turno de preguntas, ¿no? Adelante. Por si os interesa. Sí, si os parece, avanzamos. Como la sala es pequeña, no sé si hay micro, yo creo que no hace falta. No hace falta. Si habláis un poco alto, adelante. Pues sí. Yo estaba levantando el dedo porque no se podía interrumpir, porque era como que hacen detallitos técnicos. No, que es lo que está diciendo en el informe de cristal del Economist, que hoy casualmente creo que no hace falta, ¿no? Es que a mí no me gusta hablar con mi. Pero es que sí. Para la cámara, vale. Sí, que hoy casualmente el World Economic Forum ha lanzado el informe, que no sé qué, ahora no recuerdo el nombre, pero vamos, era básicamente sobre esto, sobre la igualdad y todo eso, el gap de género y todo eso. Y salíamos del puesto 29, España era el 29 del mundo. Y una cosa, me lo estuve mirando en detalle porque te pone varios puntos y qué es lo que se pierde, qué es lo que se gana y todo eso. Uno de los puntos donde más perdemos es porque nuestro presidente del gobierno es un hombre. Porque uno va a muchos puntos, se ve en plan, en los últimos 50 años, ¿cuántas mujeres han sido primeros ministros? No sé qué. 0. Ese ya tenemos 0. Podría haber sido Soraya, claro. Hubiéramos automáticamente subido en ese. Luego te ponía también, hay un montón de cosas, y una cosa que te pones es que, por ejemplo, la brecha salarial dependiendo de la profesión. Entonces, por ejemplo, pues las profesiones con estudios, profesiones de alto valor añadido, la brecha salarial es del 2 por 1000. Es decir, un hombre y una mujer, la diferencia es que la mujer cobra el 99,8% de lo que cobra el hombre de media. Es decir, para trabajos de alto valor añadido, con formación y todo eso. Luego el resto había, pues, para otros trabajos había mucho más, pero bueno, que es lo que ha salido hoy mismo y, bueno, que le puedes echar un ojo y, bueno, no sé. Yo creo que el Glass Ceiling que yo estoy mirando es del año pasado. Y otra cosa que quería decir antes, también lo de las democracias plenas, hace poco también se actualizó y seguimos en modo de democracia plena, pero estamos en el 19 y a partir del 20 ya estás fuera de la lista. Pero vamos, estamos a puntito de salir de la lista. No. El Democracy Index del Economist podrían ser full democracies todos los países del mundo. Eso va por una puntuación. Bueno, pues si estás por encima de 8 eres full democracy, es decir, puede haber 19, 20 o 37. Bueno, todos los que superen 8 pasan a ser full democracies. Vale, pero sí que estábamos del último de No, eso va por una serie de lo mismo, como hacen todos los informes los del Economist. Pero vamos, que da igual que estemos el 19, el 12 o el 20, que significa que la democracia, en comparación con las existentes en el mundo, es de muy buena calidad. Sí, eso no lo digo. A pesar de sus problemas, claro. Sí. Bueno, ya está, ya no digo más. Hola, bueno, quisiera continuar con el tema del Glass, del índice que ha comentado él ahora, que yo no conocía su existencia. Hay índices para todo. Sí. Mi pregunta es, me sorprendió hace unos días que en Telecinco y en Antena 3, que bueno, son los canales que suelo ver para informarme, en el Telenoticias, el Telediario, decían que España había como un 40 y pico % de hombres que afirmaban haber asistido alguna vez, haber ido de prostitutas, ¿vale? Entonces lo dejan caer como que España es el primer país donde los hombres son asiduos a clubs y todo esto de alterne.
Entonces, mi pregunta es, ¿por qué todo esto negativo siempre los medios de comunicación lo transmiten y cuando hay índices positivos, ya en canales como, que no hace falta que sea La Sexta, pues Antena 3, Telecinco, que son más, no sé, solamente acostumbran a decir cosas que pueden mermar o... Porque ellos tienen gente liberada para esto. Es decir, nada de lo que ha sucedido en España, los últimos, estos fantasmas de los que os he hablado, todos se sueltan en 2015, es en el momento en que entran las instituciones. El presupuesto del Estado es tan gigantesco, tan inimaginable, lleva tantos ceros detrás y está tan dividido su gasto que engancharse al presupuesto es todo. Ya está, no hay más vuelta de hoja. Mientras ellos estaban lejos del presupuesto no había problema, porque eso, bueno, pues estaban las casas ocupadas, en el Patio Maravillas y en estos sitios, pero su alcance era menor. En el momento en que tú llegas a trincar presupuesto, ya está, ya puedes liberar a gente y dedicarla a eso. Ya que sea estudios, que sea no sé qué, que sea promover todas estas movidas, ¿no? Fuera, el resultado es ese, han sido 5 años en los que, mira, toda la historia esta del independentismo en Cataluña, los últimos 5 años, no es ajeno el hecho de que en 2015... En Cataluña, Podemos captó parte del voto descontento, del voto frustrado, de la crisis, pero otra parte la capturaron los independentistas. Bueno, lo sabéis mejor que yo que vivís aquí. Bien, el 72% de los ayuntamientos catalanes están en manos de independentistas. Es un mapa irreal de luego la población. Es decir, tienen una ventaja ahí porque capturaron parte de ese descontento. Si tienen el 72% de los ayuntamientos, tienen el 72% del presupuesto, cuando no más, porque tienen además ciudades muy importantes. Y con el presupuesto se hace todo. El presupuesto es el tótem de nuestro tiempo. Ya está, no hay que darle muchas más vueltas. De ahí que les dé pánico realmente lo que va a pasar dentro de unos meses cuando tengan que salir de muchos de ellos. Solamente añadir un apunte. Esto que comentas de que en Cataluña los nacionalistas están en todos los ayuntamientos... bueno, yo creo que también es porque la gente que no somos nacionalistas, ellos han conseguido apartarnos de todo lo que son las fiestas, las tradiciones, nos sentimos incómodos. Tú puedes ir a un casteller y como ves, o a als capgrossos y tal, como ves símbolos nacionalistas, la gente que no pensamos así, nos vamos apartando. Y bueno, y ellos copan. Bueno, se han apropiado de la cultura local, exactamente, ¿no? De la tradición local. Y eso es lo que pasa. Eso lo hacen en todas partes, tampoco... Hola, muchas gracias por lo que nos has explicado, Fernando. Te quería preguntar, actualmente la situación política, como es de muy difícil solución, con esta fragmentación que además pues, es creciente, claro, estamos hablando del bloque de la extrema izquierda, pero dentro de los propios partidos constitucionalistas están tildando a Vox de extrema derecha. Entonces se da hasta la paradoja de que se quiere pactar en Andalucía con el Partido Socialista con tal de tener que pactar con Vox, con la corrupción que ha arrasado tantos años el Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Toda esta serie de incongruencias que están sucediendo en Andalucía, vistas en el año 19 o en el año 20, porque en algún momento tendrá que convocar elecciones el señor Sánchez, él intentará trincherarse supongo que hasta el 20, pero igual en el 19 tendrá que convocar. Todo esto que está pasando en Andalucía, o sea, si lo transportamos a un futuro cercano, ya ha pasado el tema de los ayuntamientos y de las autonomías, sino al gobierno de la nación, lo que puede pasar con el Parlamento, Parlamento, Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿es lógico que hayan estas discrepancias? ¿Lo dices por lo de Ciudadanos en Andalucía? Sí, sí. Oye, pero eso es cálculo electoral de cara a las elecciones del año próximo. Es decir, al final la tarta es la que es. Voy a hablar de manera desapasionada. A mí me gusta ver las cosas como son y no dejarme llevar por mis propias ideas o tal. Es decir, no miro la política como el fútbol. La procuro verla como es. Sí, porque claro, yo soy de Atleti, para mí es el mejor equipo del mundo, aunque luego la realidad es que no lo es, pero voy a ir con él aunque pierda. Bueno, que no lo es en parte, pero vamos, que no gana tanto como el Madrid. Pues, pero no puedes mirar la política de la misma manera como un forofo. En este caso, lo que yo creo que está haciendo, yo no milito en ningún partido, ni lo haré jamás, y que lo miro de manera desapasionada, es el espectro es el que es, y los votantes son los que son. Muy bien. Si me sale competencia por la derecha, y le ha salido,
tiene ya a Vox, que le ha ocupado una parte considerable de la derecha, el PP, que está ocupando la zona central de esa parte del espectro. La única manera que tiene de crecer Ciudadanos es hacia la izquierda. Y a fin de cuentas ellos piensan en mejorar sus resultados electorales. Y tienen que, declarar o transmitir esa idea de que son un partido socialdemócrata, dispuestos a entenderse con el PSOE, ocupar el centro, en una palabra. Bueno, la socialdemocracia la retiraron en febrero del 17 de su ideario. Sí, pero olvídate, eso no sirve para nada, eso es un bla bla bla. Pero yo te lo preguntaba en el sentido de que, en una democracia como la nuestra, a pesar, más allá de los cálculos electorales, es bueno, es sano que entre los partidos que están defendiendo la Constitución, que están defendiendo, por llamarlo de alguna manera, la unidad de España, se empiecen a tildar de extremistas, o sea, que lo que es la batalla política sobrepase los límites políticos, podríamos decir. Estas son cosas del día, yo creo, de cara a hacerles un guiño a los votantes del PSOE, de podéis votarnos a nosotros, no tenemos nada que ver con esta gente. Son maniobras puramente electorales. La política, no olvides que es un mercado, fuera. Y un mercado jodido porque, a diferencia de las marcas de leche, que todos los días se examinan el mercado ahí, es cada 4 años. Después te tienes que esperar hasta que vengan las siguientes elecciones. Por lo tanto, me parece que están haciendo eso por abrirse un poquito a la izquierda, y lo que puedan perder por la derecha, ganarlo por ahí. Piensa que el Ciudadanos y Vox entran en conflicto por el tema de la unidad de España. Los dos enarbolan la bandera. A partir de ahí ya tienen que trazar diferencias, porque si no, compiten por el mismo votante. Y tú nada más puedes votar una vez, no puedes echar 2 votos. Bueno, sí, algunas elecciones serias, quiero decir. Pero luego también está que el Partido Liberal Europeo ha dicho que a Vox con un palo, vamos. Y también Manuel Valls ha dicho que nada de la chica. Oye, lo mismo se están equivocando, pero es que eso no lo sabemos. O lo mismo están acertando, y resulta que en las elecciones del mes de mayo, si efectivamente consiguen birlarle al PSOE 1 millón de votos, y han dicho, pues mira, pero tienen que tomar una decisión. Al fin de cuentas eso es estrategia. Esta gente paga gente bien pagada, la tiene empleada para estas cosas. Les habrá dicho, id por aquí, abriros un poquito a la izquierda, que de esta manera lo que estáis perdiendo por la derecha, por la irrupción de Vox, es decir, que digamos que la derecha política está un poco atestada a día de hoy. Luego no le queda más remedio que correrse un poquito hacia la izquierda, que es lo que están haciendo, en definitiva. Por lo demás, ningún político cree en nada. Esa es la realidad. Pueden defender una cosa y la contraria. No os fiéis nunca de ellos. Por la general son gentuza. Es lo peor de cada casa. Claro. No os fiéis en ellos, no tienen ideas, no han leído nada, son analfabetos funcionales. Es que es la verdad, ¿no? Y es que entonces ha dicho y tal y cual nada, con contadísimas excepciones. Estamos hablando de chusma de la peor especie. Entonces, hay que verlo de manera desapasionada, como el que mira mariposas. ¿Vale? O animales en el zoo o algo así. Bueno, iba a preguntar algo, pero voy a hacer poner el acento en lo último que has mencionado. Ser político es algo que tiene que tener una altura extraordinaria. Yo, como vengo del mundo clásico, latino y griego, la verdad, la polis era muy importante, y el que se dedica a la polis tiene que tener conciencia. Si se ha degradado todo es porque lo hemos consentido. Los niveles académicos están por el suelo y tenemos los más ineptos, a veces, no todos, siempre hay gente buena, que no están a la altura. Pero bueno, dejando eso a un lado, volviendo otra vez a la discriminación y todo esto de la mujer y todo, ya tengo una edad y nunca me he sentido discriminada en ningún sentido, ni a nivel económico, sueldos, ni trabajo, ni nada. Podrá haber siempre algún loco que pueda hacer alguna tontería, que se siente superior, pero eso no tiene importancia, no trasciende, ¿no? O sea que no me siento. Sí que ahora tenemos esta especie de verborrea continua, que a los hombres los están estigmatizando, y las mujeres somos las santas, las buenas y las maravillosas, ¿no? ¿Cómo se puede? Yo acepto, estamos en una democracia muy desarrollada, como bien dices, estamos en un nivel alto, pero yo creo que las democracias también tienen que resguardarse de ciertos desmanes, ¿no? Tiene que haber un límite en esa forma de explicar y contactar con la ciudadanía y decir barbaridades y mentiras y disparates, ¿no?
y no dejarnos someter porque ellos lleguen al poder y entonces legislen y legislen barbaridades. ¿Cómo es que, y es la pregunta, cómo es que personas con un nivel académico extraordinario o muy inteligentes, preparadas, formadas, entre las que estás tú incluido, porque te he escuchado muchísimas veces y me siento muy satisfecha, ¿no? Personas de ese nivel, tanto que se dedican al mundo de la cultura, al mundo de la no sé, de cualquier profesión, no son capaces de tomar la palabra, motivar que hayan reuniones, actos, comunicarse a través de los medios. Siempre hay un medio más flexible, ¿no?, que te permite, no como La Sexta, que solamente van ellos, ¿no?, los de Pablo Iglesias y compañía, y esas personas puedan comunicar y puedan incidir en la sociedad, porque hay una sociedad que está al margen de lo que ocurre a nivel político, a nivel tal, y se dejan llevar por eslóganes vacíos y propagandísticos. Entonces, ¿qué hace ese sector? Hemos llegado a nivel de nacionalismos identitarios y a nivel de populismos a unos extremos, y es porque se han escondido todos, los historiadores, los médicos, todo el mundo se ha escondido. Y ya acabo, ¿eh? Y gracias. Pues no sé, yo en la parte que me toca, yo tengo un programa de radio todos los días, que no falto ni un día, de hecho. El año pasado tuve, como todos los años, 365 días e hice 355 programas. Creo que nadie me iguala en toda España en horas de trabajo. Y igual que se dice eso de las startups de garaje, lo mío, mi programa empezó en un cuarto de baño, literalmente. Y la contracrónica empezó en un cuarto de baño porque el cabrón del perro del vecino ladraba, y el único sitio de la casa que encontré donde poder grabar sin oír al perro de las narices fue el cuarto de baño. Entonces ahí empezó mi programa, y hoy es de análisis político, el programa se escucha en España. Yo hago mi trabajo, el que sé hacer, que es hacer periodismo de manera independiente en mi caso, porque vivo de mis oyentes y, bueno, de la gente que me apoya. Y bueno, pues más no se me puede pedir, no sé. Hago lo que tengo que hacer, soy honrado, soy honesto, tengo los 15 puntos del carné, por supuesto nunca he sido denunciado ni por violencia de género ni por nada por el estilo. Hasta el último céntimo de impuestos pagados. Mira, a mí me pueden mirar donde quieran. La matrícula de arriba abajo. No van a encontrar ni un solo... Bueno, sí, lo mismo, pues que a lo mejor no les gustan las fotos que hago y cosas por el estilo, pero del resto... Ahora, meterme en política, nunca, jamás. Creo que para eso hay otra gente sin escrúpulos, yo los tengo. Claro, es que en política tienes que estar dispuesto. ¿Cómo decía aquello que decía lo de las togas, el polvo de las... Creo que era Bermejo el que decía aquello hace 10 años, ¿no? Bueno, que había que manchar las togas con el polvo del camino, con 2 cojones. No, pues a mí no me da la gana ni mancharme ni la toga ni nada. Hay otros que están dispuestos a eso y me parece bien, creo que es necesaria que haya gente en política, es posible que sea honrada. Pero van a quedar contaminados por todo ese mundillo. ¿Habéis entrado alguna vez en el Congreso de los Diputados? Qué repugnante eso. No hablo del hemiciclo. No, de todo lo que hay, son 5 edificios, todos los despachos, todo. O en el Palacio de la Moncloa. Eso, a uno le convierte en anarquista según entra ahí. Y ve toda aquella podredumbre moral, y no, lo hacemos en vuestro nombre, no sé qué. Bien, que hay gente dispuesta a eso, con las contragaderas así, pues adelante, yo hago lo mío, y que cada uno haga lo suyo. Jordi hace lo suyo. Él sí que tiene mérito, porque además tiene que trabajar. Los medios que tenemos nosotros por una formación intelectual, por una gente muy sencilla que está sufriendo por esos. Ya, pero es que claro, luego a fin de cuentas la gente consume, hoy por hoy consume lo que quieres consumir. Hoy piensa que nuestro ventana con el mundo es esto. Hoy cuando dicen, ¿os acordáis en junio que tomaron al asalto Televisión Española pensándose que esto era los años 80? Claro, yo cuando lo ve todo el mundo indignado, no, que se han hecho los dueños de Televisión Española, pero si no la ve ni Dios. 4 viejos de pueblo, no ve nadie más Televisión Española hoy. ¿Qué más da quien la tenga? Bueno, sí, pero es que nos cuesta tanto dinero ya, pero nos costaba antes y nos va a seguir costando siempre. Eso lo damos, es a beneficio de inventario, lo de que lo que nos gastamos en las televisiones. Aquí, curiosamente, la TV3 sí que la ve la gente, pero Televisión Española no la ve nadie. Es como Telemadrid, ¿quién cojones ve Telemadrid? Nadie. Pues en los asilos de ancianos y cosas así. Nadie más, nadie ve las televisiones públicas. De hecho, casi nadie ya va viendo la televisión. Así que hay que quitarlas. Bueno, sería ideal, claro. Sería ideal, pero que no importa tanto. Al final, la gente se autoprograma. Si
Si prefieres estar viendo, qué sé yo, y me parece muy bien, mujeres, hombres y viceversa, pues adelante, bien. Luego vendrá un demagogo y te engañará. Pero eso es la decisión individual. Yo desde luego creo que en España es un país muy libre desde el punto de vista mediático. Es decir, tenemos una variedad de periodistas que no se ven en otros países, No hay más que mirar en otros sitios. Hay una cantidad y una calidad de material en la web, la cantidad de periódicos digitales que tenemos. Eso no se ve tanto en Alemania, no hay tantos, caray. Aquí tenemos la cantidad de debates que vemos en televisión. Quien no lo quiera consumir es porque no quiere, porque no le interesa. Tampoco le vamos a forzar, claro. Buenas. En primer lugar, felicidades por tu podcast. Me parece muy, muy buena, sobre todo me parece una decisión muy complicada a la hora de hacerlo, el escoger la música, y me parece que la música que le pones le da mucha personalidad y mucha conexión con el oyente. Dicho esto, yo te quería preguntar una cosa que me había estado rondando la cabeza de hace un tiempo acá, y es el tema de la abstención. En Andalucía creo que ha habido casi el 50%, no sé si ha llegado al 50%. No, 40, 41, por ahí. Una burrada de abstención. Y yo estaba rondándole claro, es que es lo que decían, el partido abstencionista ha sido el más votado en las últimas elecciones, y estaba yo pensando cómo sería, qué opinas tú del tema de la abstención, y es decir, ¿es algo bueno, es algo malo, útil, perjudicial? ¿Qué sucedería en un escenario en el que la abstención se disparase? Pues vamos a ver, bueno, lo de la música, de nuevo, es de manera involuntaria, no involuntaria porque me gusta mucho la música clásica. La pongo porque es que no podía poner música con derechos de autor, porque no tenía dinero para pagar a las GAE. Entonces, porque tampoco te estaba en el cuarto de baño y dije, encima solo falta que las GAE me meta una inspección por poner estas cosas y me multe. Así que empecé a poner música clásica, hay un montón de músicos que en internet liberan sus creaciones, tipos que tocan el piano, pequeñas orquestitas, y son de libre utilización, música libre, y claro, como la partitura ya es del siglo XVIII, pues la puedes poner. Y luego, respecto a la abstención, las elecciones se ganan más. Esto es estudiando la historia de las elecciones, tanto en España como en el extranjero. Se ganan más consiguiendo que el votante del contrario no vaya a votar que llevando los tuyos, Esto es así. Rajoy arrasa en el año 2011 sacando los mismos votos, 600.000 votos más que en 2008, y arrasa y se mete 186 escaños en la bolsa. ¿Por qué? Porque los votantes de izquierda se quedaron en casa el 20 de noviembre de 2011. Mira, así es como se ganan las elecciones. En 2015, Podemos conquista Madrid, conquista Barcelona, Zaragoza, Cádiz, una serie de ciudades, Pamplona, porque la gente, el votante medio de derecha, se queda en casa, asqueado. Ya está. Se ve además como estaba, pues por lo de la corrupción, el hartazgo, etcétera, y ellos se aprovechan. Siempre las elecciones se ganan dejando al votante del contrario en casa. Esa es la clave. Es más fácil dejar al votante contrario en casa cuando gobiernan, porque los tienes a la defensiva. Es decir, rara vez se ha ganado una guerra defendiéndose. Las guerras se ganan atacando. También es cierto que las puedes perder así, pero casi siempre se ganan atacando. Y esa es la razón. Así que es normal que haya habido abstención en Andalucía, porque se ha quedado buena parte de la izquierda en casa. Ya veremos las próximas elecciones. Claro. Yo no voto. Por vaguería, básicamente, pero no voto. Un esfuerzo ahí, además ninguno me gusta. En España el voto es voluntario, Esto no es Bélgica ni Australia, no te obligan. Aquí vas si quieres. Y dicen, no, es que entonces no te puedes quejar. ¿Cómo que no te puedes quejar? ¿O no pago impuestos religiosamente? Por supuesto que me puedo quejar. Y a ver, si fuera algo, no lo sé, pongamos por caso que fuéramos a votar una nueva constitución, seguramente iría a votar. Porque ahí vas a poner las reglas de juego. Lo importante es que las reglas estén claras. ¿Por qué
En Estados Unidos nunca han tenido una dictadura en 200 y pico años, pues desde 1789 que tiene la Constitución. En España se votó, fue de los... Somos más papistas que el Papa aquí siempre. La aprobamos en 2005 en un referéndum, ¿no os acordáis? Que con una abstención brutal, pero bueno. Y luego la tiraron los franceses y los holandeses y ya se olvidó. Bueno, el Tratado de Lisboa era la Constitución europea repasada lo que pasa es que ya aprobada solo por los líderes europeos, ya sin pasar por la gente. Pero vamos, que si no te sientes motivado para votar, no votes, no pasa nada. A no ser que se quieran cargar el marco. Lo importante es que el marco te permita vivir de manera más o menos libre. A mí me preocuparía, por ejemplo, que viniesen a cargarse la Constitución. Eso es que me preocuparía seriamente. Entre tanto, ¿qué más me da que gobierne uno u otro? ¿No os dais cuenta que Pedro Sánchez está gobernando por decreto y la cantidad de limitaciones que tiene? Bueno, pero así está haciendo las suyas. ¿El qué? Y aún así está haciendo las suyas. Bueno, dentro de la medida de lo que puede, pero que es nada. Es más, si os fijáis, mira, el caso de Cataluña, que es el que más cerca os pilla porque estáis aquí. ¿De verdad no pensáis que de no impedirlo la Constitución y la legislación, Rajoy no les hubiese dicho a estos tipos que sí, que adelante, que se independizaban a Puigdemont, que sin problemas? Seguro. Por quitarse el problema de encima, venga, llegamos a un acuerdo y tal y cual. Lo que pasa es que el marco lo impedía. Es que déjanos hacer un referéndum, es que no puedo. Si yo si pudiese lo haría, pero no puedo. Sí, dicen siempre que tiene que haber diálogo, tiene que haber sí. Vale, que hable lo que quiera, luego llegará al Tribunal Constitucional y dirá no. No, tienes que cambiarla previamente, tienes que cambiar ese marco. Vale, digo que aquí con el tema de Cataluña siempre dicen que tiene que haber diálogo, tienen que hablar las dos partes, pero que por mucho que hablen, por mucho que digan, por muchos acuerdos que lleguen, el Tribunal Constitucional va a decir sí o sí que no. Porque no se puede, no lo avala la Constitución. Tienes que cambiar la Entonces, norma, claro. En el momento en que llega un partido a las elecciones diciendo no estoy de acuerdo con esta Constitución, quiero cambiarla, siempre y cuando lo haga de forma constitucional, los cambios, consideras que se debería estar en contra de ello un partido anticonstitucional, pero que lo que quiera sea cambiar la Constitución de forma constitucional. Es que no es fácil cambiar la Constitución. No, ya, tiene es un una serie follón, de seguros sí, que es un metieron follón impresionante. sus autores para que no sea fácil, para que con una mayoría absoluta siempre no puedas cambiarla. No, 2/3 partes, Claro. convocar elecciones. Efectivamente, referéndum, etcétera, es un lío. Sí, Es sí. un- es Pero un bueno, puto que si lío. quieren estar ahí. Que mucha gente. Bueno, Vox propone ilegalizar los partidos que no propongan cosas constitucionales. Bueno, Pues no, lo que considero que no. requeriría Que- de nuevo una reforma constitucional. ¿También? O sea, prohibir los partidos. Por supuesto. O sea, Vox Es ya en que- sí mismo no es un partido que quiera cumplir la Constitución. Bueno, Vox quiere reformarla. Podemos también, Podemos directamente se la quiere cargar. sí, bueno. Pero Vox va de constitucionalista, de que hay que cumplir la Constitución, que hay que dar, pero muchas propuestas que tiene Bueno, el son Estado anticonstitucionales. autonómico, por ejemplo, lo enuncia ya la Constitución, aunque luego posteriormente se desarrolla de otra manera. También habría que cambiarlo si quieres cargártelas, volver a un Estado... O un 155 permanente injustificado. Justificado está, ¿eh? Pero No, pero en toda España no. Eso es algo En temporal. toda España no. Pero digo que cargarte todas las autonomías manteniendo un 155 en toda España. No. ¿Qué vas a hacer un 155 en Madrid? No jodas. Pero según Vox, ¿cómo puede eliminar Vox las autonomías? De ninguna manera. Cambiando la Constitución. Nada más. Sí. A ver, si lo que se le decía el año pasado a los independentistas es que sí, joder, que está muy bien, que nos parece fenomenal lo del referéndum. Sí, yo me he hartado de decirlo. Pero cumplid la puta ley, que por algo la tenemos. Pero que no Nada cumplieron más. ni la suya. No Ya cumplieron está, ni el no estatuto. cumplieron ni la suya, ni la que ellos mismos habían traído con una polémica del carajo. Es decir, la clave de la ley es la base de todo. Es la norma. Sí, pues síguela. ¿Que no te gusta? Bueno, pues haz por cambiarla. Si se puede cambiar, si la ley es cambiable, si la Constitución no son las tablas de la ley que descendieron del Sinaí. Se puede cambiar y seguramente vas a encontrar gente que esté dispuesta a un referéndum. Incluso gente españolista. Pues vamos a votarlo de una puñetera vez y ya nos quedamos a gusto. Pero no, fueron por las bravas. Pero ¿podrían conseguir de forma constitucional un referéndum consultivo? ¿No vinculante? Podrían, claro, cambiando la Constitución. El No, tema es que digo, es sin complicado. cambiar la Constitución Sí. podrían hacer un referéndum, pero no vinculante, Consultivo, evidentemente. ¿Solo consultivo? Es que los referéndums en España son consultivos, no son vinculantes, ¿eh? Bueno, algunos sí, otros no. No. Que Hombre, es siempre El ser de consultivo. modificar la Constitución es vinculante. A ver,
todos los referéndums son consultivos, son puramente consultivos. Luego el gobierno hace lo que le sale de ahí abajo. Si tú cambias la Constitución en una modificación agravada y todo eso, tienes que hacer... Lo que pasa es que no se ha hecho, porque es una locura. Bueno, en el caso de una reforma constitucional sí, pero sí que es vinculante. tienes que ir a elecciones, Sí. nuevas cortes, nuevo referéndum de la Constitución nueva, etcétera. No, y luego sería un proceso que llevaría como mínimo 2 o 3 años. En caso de que vayas a el título 1. Pero que en Cataluña se podría hacer legalmente un referéndum para... Hoy no se podría. Simplemente consultivo para saber qué quiere la población. No, tampoco lo admite la Constitución. Porque además es que incorpora unas... A ver, si la Constitución española fue un puto encaje de bolillos. Dificilísima. Se empeñaron en meter aquello de las nacionalidades, porque no sé si eso fue Miquel Roca o Soletura, que dijeron, insistieron ahí, no, hay que tiene que meterse, que no se sabía muy bien lo que era eso de las nacionalidades, para que cupiesen, pues eso, lo de la generalidad, el gobierno vasco, no sé qué, y ya está. Y como todo documento de compromiso tiene esos temas que no se sabe muy bien lo que son. Ahora, si vas a ir al derecho de autodeterminación, que no es aplicable como tal en Cataluña, pues esto no es una colonia. Ya. Pero bueno, algo similar, es decir, el derecho a decidir todas estas tonterías de los últimos tiempos que hemos oído, es decir, un referéndum como el que se produjo, por ejemplo, en Canadá. Yo estaría a favor de él. Si a mí me diesen a elegir, yo diría que sí. Eso sí, con la ley de claridad al lado. Simple. Es tan sencillo como eso. Un tabarnia, sí, esto no es un tabarnia de cabeza, además. Entonces, eso sí que es constitucional. Es perfecto, no hay problema. Hay referéndum dentro en Cataluña, pero también dentro de Cataluña se puede, al nivel comarcal, por ejemplo, o provincial o municipal, tanto derecho tienen los araneses de decir si quieren o no quieren estar en la Cataluña independiente, como lo tienen los catalanes de estar o no estar dentro de España. En ese momento, en Canadá, la ley de claridad acabó con el problema. De un plumazo, además. Siguen existiendo los nacionalistas quebequeses, pero bueno, se han quedado como poco menos que un partido folclórico. Tiene algo de importancia, pero no han olvidado ya los referéndums de los años 80 y 90 y tal. Yo hubiera ido por ahí. El tema que habría que modificar la Constitución. ¿Hay algún país o constitución en el mundo que ampare eso? Ninguna. Bueno, Liechtenstein, ¿no? Liechtenstein y ya está, ¿no? ¿Pero del qué? Pero Liechtenstein es un valle, pero tío. Es que no es más si se puede anexionar algún país. Es que no es ni un valle. Yo conozco Liechtenstein. Yo he ido muchas veces allí. Pues el Abadutz estaba hasta esquiando en Liechtenstein. Tiene una estación pequeñita que se llama Malbún. Bueno, es que no es ni siquiera un valle, es uno de los lados del valle. Es como Valcarlos, el primero Navarro, que es solo un lado. Bueno, pues que el otro lado es francés. Pues igual, son uno de los lados del valle, del Rin, del Alto Rin. Y son con unas comunas. Sí, bueno, pero estamos hablando, pero no existe ningún país en el que haya una... A ver, en Alemania de manera nominal está el Freistaat... sí, bueno, ya sabes lo que pasó en la guerra de secesión. Una especie de rara... Podría ser, pero que yo creo que son más nominales que reales. En Alemania, por ejemplo, Baviera es un Freistaat, es un estado libre. En teoría podría hacerlo. En la práctica ya dijo el constitucional alemán que no, que eso estaba para que cuando entras en el estado lo ponga. ¿Y no les llamaron fachas? Bueno, no sabría yo, ¿no? Pero si es normal que el Estado que el Estado se proteja a sí mismo. Es la lógica del Estado. Esto es lo de Anthony de Jassé. Me dice, ¿qué haría usted si fuese el Estado? Hay que ponerse ahí. Si yo fuese el Estado no prescindiría del 18% de mis contribuyentes. Es normal que se proteja y que no quiera perder una parte de sus contribuyentes. ¿Por qué creéis que piden anexionarse Gibraltar? Porque lo quieren saquear, no por otra cosa. No hay más vuelta de hoja. La lógica del político y del Estado es el saqueo del contribuyente. Y piensan, no, se nos va a ir una parte y tal. De ahí que si vas ahora mismo a Quim Torra y le dices, oye, ¿qué te parece que se te separe el Valle de Arán y el área metropolitana de Barcelona? Ah, no, eso no, ¿eh? Así que referéndum y ley de claridad, las dos cosas. Asunto no sé si resuelto, pero empezaría a tener visos de resolverse. Y además les darías exactamente con el argumento que ellos vienen defendiendo, el de la democracia y el de las urnas. Pues que ahí vais a tener urnas, pero urnas para todos, ¿eh? Sí. Así es como yo lo veo, desde luego. Más tenéis bandera ya para esto, ¿no? Sí. Buenas, Fernando. Aquí. Primero, mira, una anécdota sobre lo que ha dicho la chica al principio. Me he recordado un podcast que pusiste hace poco, que hablaba sobre
las búsquedas de un portal de porno respecto a las comunidades autónomas. Pues hoy venía escuchando la radio y había una que decía que los jóvenes éramos machistas y tal, porque consumíamos porno duro. Sí. Eso en Onda Cero, es decir, prime time. Luego la pregunta era, si te tuvieran a elegir entre Pedro Sánchez, Soraya y Pablo Iglesias, ¿con quién te quedarías? A mí me estás diciendo si quiero que me maten por electrocución, guillotinamiento, pues con ninguno. ¿Qué gobierno sería mejor de esos tres? Ninguno. Y, ojo, y Pedro Sánchez con libre... Pedro Sánchez tiene una ventaja y es que es tan putamente incapaz que se está acabando con él mismo. El peor enemigo de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Joder, grandísimo. Soraya es un peligro porque es que además la tía es eficaz. Tiene que conocer la ley, la tiene metida en la cabeza, no sé qué. Bueno, es lo peor. Y muchos trapos sucios también. Lo peor que puedes tener es un gobernante listo y leguleyo. Estás jodidísimo. En cambio con estos, mira, no sé cuánto van a durar. Sí, van a cagada diaria, joder. Asimismo se desprestigian. Yo te quiero hacer dos preguntas, ya que no han salido. Una pregunta es, has visto a Pablo Iglesias, ¿no? Renegando de sus ex jefes, de Maduro y compañía, ¿no? Del chavismo, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo te quería hacer esta pregunta. ¿Qué es? ¿Porque se ha acabado el dinero de financiación? ¿O porque ya realmente ya es tan descarado que ya no se puede por ocultar? Lo mismo que Albert Rivera en Andalucía se está pensando lo de pactar con Podemos. Pura lógica electoral. Eso es un mercado persa con mercachifles, que es básicamente lo que son los políticos. Y a ver cómo me coloco. He visto que el electorado se ha corrido un poco hacia la derecha y ha dicho, bueno, pues voy a tener que dar algunos gestos a la galería. Mira, recuerdo las elecciones de 2015... en diciembre, en un mitin de Podemos en Sevilla, en el Palacio de Congresos, que a Pablo Iglesias empezó a dorar la píldora a la Constitución, cuando unos meses antes había estado diciendo que si era el cerrojo, que si el papel del 78, que si Franco. Me quedé de piedra. ¿Y cuando le dio por ser patriota? Bueno, en esas mismas elecciones sacó la bandera de España. No en Sevilla, esa la sacó en Madrid. Pero no está perdiendo cada vez más votos, cada vez que se acerca al centro o a la izquierda y no a la extrema. Es que tienes que saber a qué clientela te diriges. Pero cada vez, cuanto más se aleja de la renta básica de esas cosas, más está perdiendo. Claro, porque quien quiere, ¿tú qué compras? A ver, los perroflautas y tal se están volviendo de centro. ¿A ti te gusta el colacao? A mí me gustaba mucho de niño, luego lo dejé tomar, pero me gustaba mucho de niño y no se le ocurrió mejor idea a mi hermana que para ahorrar dinero comprarme uno de esos de marca blanca del Carrefour. Yo, aquello era incomible. Le dije, mira, yo sinceramente, Alicia, prefiero por 4 perras comprar el normal. Bueno, pues cuesta lo mismo votar al tipo que lleva la bandera que al que se la acaba de poner. Es decir, queda un poco impostado. Es como si ahora mismo, qué sé yo, Santiago Abascal se pusiese a hablar de los desahucios. Pues quedaría un poco impostado. No, yo estoy con las familias desahuciadas, tal cual. Diría, no, mira, el dueño de ese producto, el que lo presenta mejor, es... Bueno, el Ciudadanos procura atender a un público muy amplio. Que tú al final tienes los partidos políticos es como una tienda en la calle, tiene una serie de productos en el escaparate y son especialistas en esos productos. Cuanto más se aleja de esta izquierda, más pierde. Es que el electorado está corriéndose, ya digo, un poquitín hacia la derecha, sí. También en cierto modo, como he comentado, es porque el ciclo se les ha acabado y empieza otro, no va a durar eternamente. Esto va por épocas, no hay nada eterno. El tema de Cataluña lo ha acelerado porque ha sido un arreón importante. Yo creo que en 40 años ha sido la crisis más gorda que yo recuerde. ¿Y tú crees que, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones en mayo, parece como que tuvieran un plan de que están haciendo estas consultas en las universidades de monarquía o república? ¿Crees? Ellos se creen otro escenario como en el 31, ¿no? Parece que se creen la historia y parece que la pueden repetir, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta visión que tienen de que en el 31 vamos a conquistar otra vez todos los ayuntamientos y vamos a hacer aquí un referéndum monarquía o república? Que en aquella ocasión ni hicieron referéndum ni nada, también cogieron y la pusieron ahí
si, como tú has dicho, por ejemplo, ni la Constitución se votó en el 31. Entonces, ¿tú qué opinas de ese fantasma que también viene ahora otra vez con los ayuntamientos a ver si conseguimos la República? Bueno, eso son las cosas de las universidades. Yo estudié Historia en la Autónoma, que es la Autónoma de Madrid, que es una de las universidades más progres, por lo menos la facultad donde yo estudié es donde se hace San Canuto y estas cosas. Y recuerdo un día, estando como en tercero o en cuarto, pusieron unas urnas al lado de la cafetería en las que había que votar entre el neoliberalismo y la humanidad. Y había papeletas. Y podías allí y tal, las habían confeccionado ellos, los de unas asociaciones progres así perrofláuticas, y tenías que votar. No había otra opción. O el neoliberalismo o la humanidad. La recuerdo, hoy hace 20 años de aquello, pero lo recuerdo a la perfección. Bueno, pues en esto estamos en las mismas. Lo único que se han llevado la cosa estas de las universidades, especialmente a las facultades de letras, se las han llevado a los ayuntamientos, joder, porque los controlan. Pero es que están totalmente convencidos de que esa votación, ese resultado que salió allí, es extrapolable a España. Y se creen que Twitter es España también. Se creen que su círculo y las noticias que les salen en Twitter y la gente que sigue en Twitter y todo lo que ven en Twitter, la gente está igual de concienciada dentro de Twitter que fuera. Porque viven en una cámara de eco. Eso pasa mucho entre políticos y esta gente especialmente tiende a pensar que Twitter es... Claro, eso les sorprendió en 2016. Pero ¿cómo puede ser que en Twitter tengamos tanto tal y los trending topics y su puta madre y después no nos hayan votado? ¿Cómo es posible? Claro, primero porque tenéis esto lleno de bots automatizados, que esos, claro, no tienen derecho a voto. Y luego porque es que en Twitter es una fracción pequeña, además muy distorsionada, de la sociedad española. Es decir, ¿en qué lugar? A mí cuando me preguntan, tú, Fernando, ¿por qué no respondes a los trolls? Primero porque no los leo. No miro las notificaciones esas ni nada de eso, pero imaginad que vas por aquí por la Vía Layetana y un loco vas y tú, facha, joputa, no sé qué, tú vas a ponerte a hablar con él. No, coño, te cambias de acera. Y si ves a un municipal le avisas, oiga, que está este tío aquí. Tal. No, pero ¿por qué? ¿Cómo vas a responder? ¿Le respondería en la calle? No, pues ¿por qué no voy a responder aquí? ¿A santo de qué? Bueno, pues ellos han creído que de ahí que hacen campañas para ver si pueden eliminar algunos usuarios y unas cosas muy raras, tal, como si eso fuera el mundo, claro, o el país, ¿no? En absoluto. De todas maneras, esto del rey, yo de joven era republicano, luego me cambié, luego me hice monárquico y lo sigo siendo, por razones además que he explicado más de una ocasión. El tema es que allá donde va Juan Carlos sí que estaba desgastado, por motivos además más que merecidos, porque se comportó de manera sistemática como un cretino. Pero el que tenemos nuevo, por ahora no ha dado motivo de disgusto, al contrario. Y donde... Lo que pasa es que en Cataluña se odia todo, coño. Claro. Joder, aquí me estás poniendo una cosa rara. De todas maneras, yo creo que si ahora mismo... ¿El qué? Que salió y decían que el discurso se lo había escrito Rajoy. ¿Quién? Cuando salió el rey a hablar sobre... Sí. Cuando salió el rey a dar el discurso durante todas estas cosas, el discurso que dio, el que dijo muy bien, por cierto. Tardá dijo que el discurso se lo había escrito Mariano Rajoy. Bueno, pues es que viven un poco aquí en una realidad paralela, ¿no? O sea, que era un afiliado al PP o algo así. Que si el rey va por ahí, es popular. No llega a los niveles de popularidad de su padre en los años 70, pero sí yo creo que no es un... Y de hecho ahí están las encuestas que se hacen. Luego me alucinan los republicanos que les dicen, vale, extrapolemos las votaciones generales que van a haber ahora a un presidente de la República. ¿De qué partido crees que va a ser? ¿De Podemos? Yo creo que no. Entonces no entiendo tampoco mucho la izquierda republicana que tendrían a un rey de verdad del PP. Es que lo mismo, si esto fuese una república, el presidente sería Aznar. O Felipe González, que esos son las repúblicas, ¿eh? A no ser que creáis una república tipo la francesa, que es la única de Europa que es así, es una república al estilo europeo, que son parlamentarias. El presidente es una figura de adorno. Tendríamos eso, no sé si les gustaría. Tanto, claro, ellos piensan en la república, pero que para que la controle, como hicieron con la segunda, que se la adueñaron. Pues una cosa así. Pero yo creo que no está en el debate. ¿Pensáis en vuestra vida privada, discutís el tema del rey, sí o no? Sí. Vuestra vida privada, en familiar, con los amigos, a que no es un asunto que se discuta. Sí, mi novia es muy de izquierdas. ¿El qué? Mi novia es muy de izquierdas. ¿Cuál es el trending topic? No, digo en vuestra vida privada normal.
Hay una sensación, no es un tema que esté... ¿Ves? El rey son relaciones públicas. Con la novia, rey, reina. Claro, y dice, reina, no, eso es machista, macho, no digas esas cosas. Bueno, que no venga el comité ahora. ¿Qué os parece? ¿Hacemos la última? Sí, bueno. La última pregunta, bueno, yo ya había preguntado antes, así que si alguien quiere, le doy el micrófono. Vale. Bueno, mi última pregunta es, no sé, tú eres historiadora, así que contemporánea, entonces tendrás una percepción mejor. No, yo soy periodista, lo que pasa es que estudié historia. Bueno. Yo tengo una percepción y no sé, me gustaría decir, porque yo veo que encima la política en los últimos años con todos estos populistas se ha vuelto muy personalista. Y yo no sé, yo me miro la historia y solamente veo esto en el periodo entre guerras, bueno, quizás en Francia con De Gaulle, De Gaulle estaba ahí, hacía lo que le daba la gana, pero en el periodo por Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad veo que la política se ha tornado muy personalista. De hecho, es que hace poco vi en un blog de Big Data y todo eso, por ejemplo, Salvini, la palabra que más usa en Twitter es Salvini. Es decir, se autorreferencia, es decir, es extremadamente ególatra y todo eso, y Pablo Iglesias está controlando el Podemos como si fuera Lenin, que está controlando, pues eso, es el amo y señor de ese partido. Y en general, pues Ciudadanos, sin Albert Rivera, no es Ciudadano, es decir, básicamente es lo que lo define. Y en general, así, estamos viendo veo un periodo que es lo que Bosena Abascal, que veo que todo está es muy personalista. Es que la política hace falta líderes. Tú no votas siglas. No te engañes. Si votas, no vas a votar siglas. Votas por el Ancor, el tío que te engancha o la tía que te engancha. En Madrid la gente votaba Esperanza Aguirre. ¿Pero históricamente ha sido así? Siempre, claro. Es normal. De la misma manera que tenemos facilidad para el relato, tenemos facilidad para las caras. Nos gustan las caras. Ya te digo, los políticos populares... Joder, que es un fichaje, digamos, cuando un partido tiene un político con tirón popular y es porque la gente le va a votar a ella o le va a votar a él, ¿no? Joaquín Maragall. Pascual Maragall, el que fue alcalde. La gente le votaba a él, no tanto al PSOE, y luego además se pudo ver. Era un candidato personal. A mí no me parece que sea raro, de hecho es lo normal. ¿Qué piensas entonces de Valls? O yo creo que... No lo sé, claro, yo no soy barcelonés. Vamos, yo creo que en Madrid arrasaba. Un tío así arrasaba. Valls. Se ha equivocado de ciudad. Una pregunta. En países que son la raíz de la democracia occidental, como Estados Unidos y Francia, en sus escudos nacionales está un fascio. O sea, ve un fascio, que es el símbolo del poder y el símbolo de una dictadura. Y de base en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Cincinnati, que viene del nombre de Cincinnato. Correcto. De un dictador. El primer dictador. Entonces, y también has nombrado que las naciones se tenían que autodefender de los partidos políticos y de los políticos en sí mismo. Entonces, ¿no crees que la democracia española, siendo tan liberal, se puede autodestruir? No, si el marco es bueno y las normas están bien construidas, porque se va a autodestruir. Y respecto a lo del fascio, las fasces eran lo que los cónsules en Roma, las fasces representan autoridad. Los cónsules andaban, había 2 por año, funcionaba el sistema de los 4 ojos, que ven mejor que 2. Cuando caminaban por la ciudad, iban con lictores a los lados que llevaban esas hachas. Son unas hachas simbólicas. Con rodeadas de varas y tal. Y eso se fue pasando a lo largo de la historia hasta llegar, por ejemplo, hasta aterrizar en el escudo de Francia. Luego, lo que pasa es que Mussolini lo utilizó como fasci di combattimento. Se llamaba fascios de... Mussolini, cogemos que tanto Estados Unidos como Francia necesitan una figura de autoridad para... Bueno, es una representación de la autoridad. Una representación clásica, malbaratada después malbaratada en el siglo XX. Por ejemplo, el yugo y las flechas provenían del siglo XV, del escudo de los Reyes Católicos, y después la falange la retoma y hoy nadie se le ocurriría poner un yugo y unas flechas. Es más, con la ley de memoria histórica empezaron por ahí a picar escudos por España porque se pensaban que eran del franquismo y no eran de los Reyes Católicos. Recuerdo un caso de Cáceres que escribió un artículo que fue, creo, no sé, la alcaldesa o el alcalde del lugar que quería quitarlo y tuvieron que explicarle, pero por favor, que lleva aquí 500 años. Y es que había visto el yugo y las flechas y lo había interpretado mal. Es decir, la simbología a fin de cuentas va pasando y la utilizas. En nuestro caso, si te fijas en nuestro escudo, el escudo nacional, pues, joder, que lo tengo detrás.
esto está lleno de símbolos extraídos de la historia, que si te fijas tienes, bueno, los 5 reinos medievales, Sí. ¿vale? Castilla, León, la corona de Aragón, Navarra y Granada, el escusón, que es la Casa Real, la corona de España y la corona del Sacro Imperio, no, la de España y la del Sacro Imperio, es decir, está todo lleno de simbología, las 2 columnas de Hércules que hunden su origen en la antigüedad, plus ultra, el más allá, etcétera, la bolita del mundo, que se le concedió porque, bueno, pues fue el Cano el primero que le dio la vuelta al mundo, luego la corona española pues tenía esa... Al final los símbolos van pasando de generación en generación y de siglo en siglo, y el fascio es un símbolo más, que simboliza autoridad. Y por eso lo tienen los franceses en el escudo. Fijaos si Francia es centralista y asquerosa, que lo peor, que el escudo de la Francia monárquica es esto. Es la flor de lis de los Borbones. Una cosa fascinante. Es directamente, habían desaparecido ya todo lo que existía antes, y ojo que Francia está montada sobre un montón de reinos viejos como Saboya, bueno, todos los reinos del sur, provenzales, etcétera. Aquitania, desaparecido, borrado. Sí, cualquier cosa que pase por seguir a lo francés, mal asunto. Y hay que huir de ello como de la peste. Es decir, si algo trajo bueno Fernando el Católico, es que trajo la desconfianza de los gabachos. Los castellanos normalmente solían ir de la mano, bueno, los tenían lejos, claro, pero los aragoneses ya les conocían. Entonces, todo lo que venga allí suele ser malo por regla general, exceptuando el pan, el queso y alguna cosilla más, pero menor. Políticamente, ideológicamente, si te fijas, todas estas movidas perrofláuticas de la última jornada, todas hunden sus raíces en los pensadores posmodernos de los años 60, y todos son franceses, o casi todos. Que si Foucault, que si Bataille, que si su puta madre, todos franceses. Son los que nos han metido, toda la basurilla está en las universidades, que ahora pues la tenemos en los plenos de los ayuntamientos, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a todos por venir.